por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Confesemos el nombre de Jesús. Vamos a orar. Momento en el cual podemos dirigirnos al trono de la gracia. Gracias, Señor y Salvador, por estos momentos de paz en tu presencia. Gracias, Señor, por estos momentos en los que podemos alabar y bendecir tu santo y bendito nombre y recordar una vez más tu salvación tan grande y tu amor infinito. Gracias, oh Señor, por tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, en el día de hoy y todos los días, Señor, no solamente darte la gloria y la honra y la adoración y la alabanza que tú solo mereces, Señor, sino queremos seguir y queremos servirte. Para ello, Señor, también te pedimos que nos des de tu poder y de tu gracia y nos aumentes la fe. Gracias, Señor, por estos momentos de comunión que estamos con nuestros hermanos, a pesar de la distancia, cada uno en casa, y esperamos ese día en que podamos nuevamente abrir tu casa, Señor, para poder reunirnos. Por ello, Señor, continuamos pidiéndote por nuestra sociedad, por nuestros gobernantes, Señor, para que tú des también sabiduría que viene de ti y que la gente pueda acercarse en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tribulación y de dificultad, puedan acercarse a ti. Señor, ayúdanos a ser esa sal, esa luz de este mundo, de esta tierra, para poder llevar tu Evangelio Santo. Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu y todo cuanto tengamos que hacer, pues sea grato a ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente, buenos días a todos. Hace un ratito nos estábamos saludando y nos alegramos de tener en esta mañana a un hermano que lleva 20 años como secretario coordinador de la FIEIDE, de las Iglesias de España, Francisco Portillo. Muchos ya lo conocemos de mucho tiempo y él pues tiene el ministerio de la palabra del Señor, de la predicación en esta mañana, y le damos la bienvenida en circunstancias difíciles, pero sabiendo que el Señor permite este tiempo, como todos sabemos, ¿verdad? Y nos alegramos de teneros aquí, aunque Janet, también estamos orando ya desde hace tiempo por su salud y por ti también, para que el Señor pues os guarde y os dé fortaleza. Francisco. Muchas gracias. Encantado de poder acompañaros en esta mañana y, claro, a uno le hubiera gustado poder hacerlo presencialmente, en vivo y en directo, pero bueno, pues al menos podemos hacerlo de esta forma y muchas gracias por vuestra bienvenida y espero algún día también podamos vernos en persona. Amén. Amén. Pues también saluda a Janet. Bueno, luego ya nos despediremos, pero gracias. Nos alegramos de tener a Francisco entre nosotros. A mí me gustaría recordar que no dejemos de orar por nuestros niños y jóvenes que han empezado ya las clases. Todos seguimos la actualidad, ¿verdad? Tenemos a María Huertas y a Miriam Llorente al pie del cañón. Yo me he podido librar, ya que me han dado la baja en el instituto, como algunos sabéis, y en fin, también que oréis por los maestros y profesores y por los niños, que en esta pandemia pues es difícil, ¿verdad? Muchas veces gestionar, porque somos portadores del virus, allá donde vayamos. Por lo tanto, mucha prudencia a todos. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta. O sea que, hermanas, mucho ánimo. A María y a Miriam, sobre todo,
¿Y qué vamos a decir? Pues no dejamos de orar también por Reyes en el hospital y por Paola, que también están más en primera línea de fuego, ¿verdad? Como enfermera y doctora, pues oramos especialmente por ellas porque lo que decimos son trabajos que se convierten en un ministerio especial en estos tiempos de pandemia. Y a todos, hermanos y hermanas, que el Señor nos dé sabiduría, nos ayude en nuestros tiempos que nos toca vivir. Buenos días, amados hermanos. Nuevamente un domingo más nos presentamos delante del Señor para celebrar la cena del Señor, lo que Él dejó establecido antes de ir a la cruz. Quisiera leer unos versículos en la epístola a los Hebreos, capítulo 9. Dice el primer versículo: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora pasemos al versículo 11, que dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Amén. Las ofrendas y sacrificios del antiguo pacto no pudieron lograr la perfección que se buscaba. En cambio, tenemos aquí en el autor de la epístola a los Hebreos que dice que el sacrificio perfecto es o se ha realizado por medio de la sangre de Cristo. Es más importante como inmensamente imprescindible la sangre de Cristo para limpiar nuestras conciencias de obras muertas y por consiguiente servir al Dios vivo. Jesucristo es el que ha instituido el nuevo pacto con el derramamiento de su sangre mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y con esta sangre ha sellado con ella ese nuevo pacto que estamos celebrando. Hay dos razones necesarias para que Jesús iniciara el nuevo pacto. Primeramente, Jesús lo ratifica con su muerte y por ello
el nuevo pacto para nosotros tiene plena vigencia, es actual. En segundo, la muerte de Cristo fue necesaria para purificar al pueblo y poder recibir los beneficios del pacto y ser redimidos del pecado que nos separa de Dios. Este sacrificio de Cristo es único e inmensamente superior a los sacrificios de la ley, que según esta todo era purificado con sangre, pero sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso la sangre de Cristo, mediante su Espíritu eterno, el cual se ofreció sin mancha a Dios, limpia nuestras conciencias de obras muertas, lo cual antes de la cena del Señor vamos a tener presente, ser limpios para poder ser participantes de la cena del Señor, que es la cena del nuevo pacto. Amén. Vamos a dar gracias por el pan. Eterno Dios, venimos ante tu presencia con corazones llenos de arrepentimiento, porque en un pasado fuimos rebeldes y desobedientes a ti. Pero gracias por la luz que aportaste en nuestras vidas para que nos diésemos cuenta de nuestros errores, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, y acudiésemos a la fuente que es Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, donde brotó el manantial de vida para nosotros, aquel derramamiento de sangre. Te damos gracias porque Cristo Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros mediante este Espíritu eterno que desde la eternidad estaba previsto para nuestra salvación. Gracias porque ese ofrecimiento además fue lo que agradó al Padre. Cristo Jesús se complació, Dios Santo, para poder ser reconciliados nuevamente nosotros mediante la intervención del Señor Jesucristo. Hoy celebramos que el Señor Jesucristo dejó para memoria suya. No queremos olvidar nunca, no queremos perder en nuestra memoria, en nuestro corazón, esta gran salvación obrada por el Señor Jesucristo. Por eso, Señor, hoy, al tomar este pan, lo partimos y lo bendecimos, tal como tú dijiste, ya que tu cuerpo fue entregado y partido por todos aquellos que con fe hemos acudido a ti. Bendecimos pues este pan en tu santo y glorioso nombre. Amén. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en su memoria lo hacemos nosotros hoy. Bendigamos la copa. Nuevamente, Señor, te damos gracias, porque como hemos leído, las ordenanzas del antiguo pacto, si bien eran cumplidas y eran necesarias porque Dios lo había ordenado, en Cristo Jesús tenemos el nuevo pacto. Un nuevo pacto sellado con su sangre, para que ese pacto o testamento tenga plena vigencia en nosotros hoy en día. Gracias, Jesús, por verter tu sangre en aquella cruz. Recordamos, Señor, el dolor que tuviste que pasar, no tan solo el dolor físico de aquellas heridas que fueron abiertas en tu cuerpo, sino el dolor de tener que sufrir nuestra culpa para que nosotros fuésemos recibidos sin culpa. Y por tu sangre, Señor, somos purificados, porque por el derramamiento de sangre tenemos la remisión de los pecados.
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, oh Dios eterno, oh Cordero de Dios, oh Jesús bendito. Levantamos esa copa que para nosotros tú nos das a beber, copa de bendición. La bendecimos en tu glorioso nombre. Amén. Después de haber cenado, el Señor Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por mucho se derrama para remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y en su memoria la bebemos en este día. Gracias damos a Dios, pues, por su don inefable en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Y con actitud de adoración, recordemos, hermanos, nuestras ofrendas al Señor, nuestros diezmos, para que la obra del Señor pueda seguir sosteniéndose como venimos haciendo. A Dios sea la gloria, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Toda la gloria al Señor. Antes de dar paso a Francisco Portillo para que tenga el ministerio de la predicación en esta mañana, pues vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir a los hermanos que busquemos en nuestras Biblias el libro de Daniel, el capítulo 4, y sigamos con atención la lectura de la palabra del Señor. Su hermano Pedro Gómez tendrá la lectura de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales, milagros, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño, que he visto, y su interpretación. Aquí la palabra del Señor, que Él se digne a bendecirla en sus corazones. Amén. Pues ahora sí, de nuevo damos la bienvenida a Francisco Portillo y que él le bendiga y nos bendiga a todos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Pues queridos hermanos, como os decía antes, es un gusto poder compartir con vosotros hoy el mensaje de su palabra. Hacía tiempo que tenía ganas de poder acompañaros y bueno, siento que no puede ser en esta ocasión presencialmente,
pero espero que en el futuro próximo pues algún día pueda también visitaros en vuestra iglesia ya en Rector Criadó. Son tiempos muy extraños los que vivimos, sin duda alguna, y un gran reto también para la obra del Señor. Tiempo de oportunidades, es verdad, porque estos medios están permitiendo que la palabra del Señor llegue a personas, a familias que quizás de otra forma no lo hubiera hecho, pero también es verdad que supone en otros aspectos bastantes retos para la marcha y la vida de la Iglesia. Y creo que debemos estar pues vigilantes para que los tiempos en los que vivimos, estos retos que se nos presentan al final se conviertan en ocasión del avance de la obra de Dios más que el juicio que pudiera también tenerlo. Siempre hemos de estar alertas, velando, analizando los tiempos en los que vivimos a la luz de su palabra y entendiendo a lo que Dios nos llama. Y deseo de todo corazón que el Señor os bendiga como iglesia en medio de estos tiempos de pandemia y que, como decía el profeta en su oración, el Señor avive su obra en medio de los tiempos y de estos en concreto. Pues quería compartir con vosotros de este pasaje que acabamos de leer, un pasaje que nos habla de la actitud orgullosa de un rey poderoso, pues de uno de los grandes imperios que ha existido en la historia, y que aunque han cambiado mucho los tiempos, en realidad el corazón humano poco ha cambiado. Y la historia de Nabucodonosor y de lo que ocurrió en aquellos tiempos nos enseña también en nuestros tiempos. Hace unos pocos meses, en junio pasado, recordaréis la noticia que saltaba y recorría el mundo de el fallecimiento de un hombre negro, George Floyd, causada por un policía que mantuvo su rodilla sobre su cuello durante casi 9 minutos. A raíz de este acontecimiento, pues ha habido una ola de protestas que aún continúan y aún también lamentablemente se siguen sucediendo expresiones de racismo, no solamente en Estados Unidos, también en otros países en todo el mundo, y de alguna forma, pues ese espíritu racista de superioridad está presente, podríamos decir, en todo lugar y en todo el mundo. El racismo, como muchos otros ismos en nuestro mundo, son en última instancia expresión del orgullo humano, ese sentido de supremacía, de vernos superiores a otros. Dos psicólogos cristianos, Myers y Gibbs, han escrito un libro que la traducción del título sería La psicología a luz de la fe o a la luz de la fe. Escriben lo que os voy a leer. Dicen: el orgullo se encuentra en la raíz del racismo, del sexismo, del nacionalismo y de toda clase de chauvinismo que lleva a un grupo de personas a considerarse mejor, merecedor y más capaz que otros. Eso es una cara de ese orgullo, pero la otra cara de enorgullecernos de nuestros logros personales o grupales y de atribuirnos el éxito es culpar al pobre por su pobreza y al oprimido por su opresión. Este pasaje nos habla de este asunto del orgullo humano y de sus consecuencias, pero sobre todo nos habla de que Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna. Y porque Dios es el que gobierna, entonces el orgullo humano realmente algún día tendrá que enfrentar la realidad de que Dios es el soberano y que por lo tanto el orgullo humano tiene sus consecuencias. En este pasaje que hemos leído y en el que vamos a leer a continuación como continuación del anterior, en varias ocasiones se menciona esta realidad de que Dios es el soberano, Él es el que gobierna. Vamos a leer
en Daniel 4 de nuevo. Vamos a continuar donde Pedro lo ha dejado antes. Daniel capítulo 4, si tenéis vuestras Biblias delante, leeremos a partir del versículo 10, donde se nos narra el sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice así: Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Hállanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Hasta aquí la lectura. Después haremos alusión al resto del pasaje. Veis cómo en lo que es el sueño Nabucodonosor oye estas palabras: el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Más adelante, cuando Daniel va a interpretar el sueño del rey, vuelve a repetir en el versículo 25 estas palabras: le va a ocurrir lo que el sueño anuncia, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y en el versículo 26, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y lo vuelve a repetir en el versículo 32, cuando pasado un año Nabucodonosor no se ha arrepentido y la sentencia divina va a tener lugar. Esta voz vuelve a decirle, versículo 32, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Está claro que este es el tema central de este sueño de Nabucodonosor y de la experiencia por la que Nabucodonosor va a pasar y donde Dios quiere traerle. Tiene que reconocer la gran realidad de que Dios, el Altísimo, es el que gobierna, que es el cielo el que gobierna. Pero ¿cómo gobierna el cielo? Porque esto va a tener importantes lecciones para nuestra vida. En primer lugar, el cielo gobierna con justicia. Dios es justo, y porque es justo, abate al orgulloso. La Biblia nos enseña esto una y otra vez. Y en este sueño que tiene Nabucodonosor hay, digamos, 2 figuras centrales, 2 figuras que vemos al inicio de la narración del sueño. Por un lado, un árbol que se hace cada vez más grande. El árbol representa al propio Nabucodonosor. Pero después hay otra figura que aparece también en el sueño, que la menciona el versículo 13, un vigilante. Curiosamente, el árbol va creciendo desde la tierra hacia el cielo. El vigilante viene del cielo hacia la tierra. Y esto es lo que aterroriza a Nabucodonosor. Sus sueños le turban, dice el versículo 5. La idea en el hebreo es que realmente queda aterrorizado, de que aunque ese árbol va creciendo y se va haciendo más grande
y llega hasta el cielo, desde ese mismo cielo viene hacia abajo el vigilante. Esto le apuntaba a que había alguien en el cielo que intervenía en las cosas de la tierra. Que la tierra no puede actuar y sus habitantes como quieran sin que nada en algún momento realmente ocurra. Nabucodonosor representaba el árbol, así lo interpretó Daniel, si miráis en el versículo 22. Este árbol, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. La descripción que se hace del árbol en los versículos 10 al 12 realmente es una descripción de esta tremenda hegemonía, de este tremendo poder, el más alto humanamente hablando, al que ha llegado Nabucodonosor. Notad en el versículo 10 que dice que me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, en medio de la tierra. Es decir, era el gobierno central, el gobierno más importante de la tierra, el imperio central en esos momentos. Pero notad también la extensión. Dice, era grande y crecía. Su poderío militar también nos resalta el texto cuando dice en el versículo 11 que se hacía fuerte. Su protagonismo mundial se le alcanza a ver desde todos los confines de la tierra. Y sin duda también su poderío económico que queda reflejado en el rico follaje de este árbol, donde a su sombra hacen moradas las aves del cielo, y de él se mantiene toda carne. Por lo tanto, en definitiva, el sueño lo que describe a través de este árbol es un imperio mundial, central, extendido a lo largo del mundo, con un tremendo poderío militar, como efectivamente así era, y primera potencia económica. Aunque desde esta perspectiva de Nabucodonosor él es grande, poderoso y hasta una especie de Dios, desde la perspectiva de Dios, este vigilante que se ve en el sueño, él es merecedor de un juicio, y de un juicio severo, y porque Dios es justo, va a actuar en su momento contra Nabucodonosor. Babilonia era deslumbrante, y aún han quedado restos que manifiestan la grandeza de aquel imperio. Pero esa Babilonia deslumbrante, rica, poderosa, tenía otra cara, que era la del despotismo y la violencia, la del orgullo y la supremacía humana. El juicio divino es claro. Dios humilla a los que andan con soberbia. Así lo enseña claramente la palabra de Dios, y el juicio caerá sobre Nabucodonosor, el juicio severo que se le va a convertir en un animal, como el sueño avisa y como efectivamente así tuvo que ser al final. Nabucodonosor se volvería una bestia. Y es que el orgullo es deshumanizante. Lo que le pasa a Nabucodonosor no es sino un reflejo de lo que en realidad ya había llegado. Es la visualización del bestia Nabucodonosor, dicho así en palabras llanas. Don José Grau tiene un comentario que algunos conoceréis sobre el libro de Daniel, y dice el señor Grau, cada vez que el hombre, cualquier hombre, sea rey, sacerdote, estadista, etc., que intenta ser más que hombre, se deshumaniza y se convierte en algo inferior al ser humano. Es decir, se convierte en un monstruo medido por la perspectiva bíblica. Y es lo que vemos también en la escena mundial de hoy. Vemos algunas bestias, algunos monstruos, no solamente en el campo de la política, y evidentemente no todos, pero en el campo de las finanzas y en otros campos, donde ese orgullo deshumanizante ocurre. Pero ese orgullo deshumanizante no podemos olvidar que anida también en nuestro corazón. Aun siendo creyentes, el viejo hombre, que llamaría Pablo, todavía es una realidad en nuestra vida. Y en mayor o menor grado, ese virus contagioso, terrible y deshumanizante está también
en nuestro corazón. Y habrá momentos en particular donde se deja ver, sobre todo cuando quizás nos pudiéramos sentir de alguna forma atacados, o así lo pensáramos. E incluso, aunque eso no ocurriese, cuando uno se va haciendo ya de cierta edad y algo mayor, uno se va dando cuenta de que efectivamente el orgullo anida en el corazón humano y también en el corazón del creyente. ¿Y cuánto daño hace? Porque el orgullo tiene su efecto bestializador en nuestra naturaleza. Dejamos de ser menos humanos, nos deshumaniza esa tendencia orgullosa del corazón humano. El cielo gobierna con justicia y el orgullo se encontrará con Dios de cara y de frente. Pero no es solo la lección de este texto. En segundo lugar, el cielo gobierna con paciencia. Dios es paciente y espera el arrepentimiento del ser humano. Este es el gran mensaje de esperanza que también este texto nos transmite. Dios fue paciente con Nabucodonosor. Si recordáis, en el capítulo 1, vemos cómo tuvo una primera prueba del Dios de aquellos jovencitos que habían llegado a Babilonia. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Era una primera prueba de la sabiduría que estos jóvenes que creían en el Dios de los cielos, comprometidos y que no cedían a la presión de las peticiones reales, les guardaba y les bendecía. En el capítulo 2 recordaréis el sueño que tuvo Nabucodonosor de aquella estatua con la cabeza de oro y que iba, a medida que bajaba, digamos, en la imagen de esta estatua, bajando la calidad también hasta llegar a los pies de barro. Y Daniel lo interpretó, demostró la sabiduría que venía del Dios de lo alto, como Daniel mismo le dijo a Nabucodonosor, era Dios, su Dios, el que le había revelado lo que este sueño significaba. Cuando vamos al capítulo 3, tenemos a los amigos de Daniel que no se inclinan ante la estatua, ahora sí toda de oro que él ha hecho como para contrarrestar el sueño e intentar olvidar su sueño que había tenido. En esa actitud que seguía siendo en realidad de rebelde y de querer afirmarse a sí mismo como el gran emperador mundial. Y al no inclinarse estos jóvenes son lanzados al horno de fuego, como todos recordaréis, y el Señor libra a estos tres jóvenes, de modo que ni siquiera un cabello de su cabeza es tocado. Son pruebas del poder de Dios, una tras otra. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y llegamos al capítulo 4, donde Dios no destruye directamente a Nabucodonosor, que podría haberlo hecho, sino que primero le da este sueño en plan de advertencia, porque Dios todavía le da la posibilidad de arrepentirse. Y realmente esto es asombroso. Dios le da esta oportunidad a Nabucodonosor. Y el mismo sueño refleja esta oportunidad, porque aunque el árbol es cortado, le deja la cepa con atadura de hierro. Y esa atadura de hierro nos habla de que aún ha de continuar. La humillación de Nabucodonosor no sería el final de su reinado. Pero nos habla también el sueño de los 7 tiempos que han de pasar. El reino permanecería durante 7 tiempos, un tiempo indefinido, pero limitado. Los intérpretes, unos piensan que posiblemente fueran 7 años, otros no, pero el texto no lo dice. Y no lo dice, digamos, a propósito, porque lo que sí quiere decir es que era el tiempo justo, el apropiado, el perfecto en el reloj de Dios, como el número 7 indica. Dios tiene sus tiempos, y era ese tiempo, el de Dios, el que este hombre tenía que estar sometido a aquel juicio de parte de Dios. Pero era un tiempo limitado, y este mismo límite
indica la paciencia de Dios. En el versículo 27 leemos como sí sería echado, pero hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, le dice Daniel. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. Así que aquí encontramos la oportunidad que Dios le da a Nabucodonosor de arrepentirse. Arrepentimiento que debía mostrar haciendo justicia y misericordia. Nada menos podía pedir Dios de Nabucodonosor. Vamos a ver cómo Nabucodonosor no aprovecha esta ocasión que Dios le da. No responde debidamente a la paciencia de Dios. ¿Por qué? Dice el texto bíblico en el versículo 29 que al cabo de 12 meses, pasa un año de aquello, él está paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ha olvidado realmente lo que Dios le había dicho. Ha olvidado el mensaje. Nabucodonosor interpreta la paciencia de Dios como que nada pasará. Pasa un mes, pasa otro, todo sigue igual. Sigue tranquilo en su casa y floreciente en su palacio, como ocurría antes del sueño en el versículo 4. Aunque el sueño le turbó, aunque la palabra le llegó pasado un año, como no pasa nada, pues nada pasará. También esta es la falsa seguridad que genera el orgullo. El orgullo trae consigo la autocomplacencia y un falso sentido de seguridad. Y es que la paciencia de Dios alarga los tiempos, es verdad. De hecho, el salmista, cuando escribe en el Salmo 73, nos dice que tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los impíos prosperaban, los que actuaban como si nada ocurriese, incluso aprovechándose y abusándose de los demás, pues ahí seguían haciéndolo, y aparentemente sin ningún cambio y sin ningún juicio de parte de Dios. Pero la paciencia de Dios no quiere decir que no haya un límite a esto. No debemos interpretar nunca la paciencia de Dios y que podamos seguir en actitudes orgullosas sin que aparentemente nada pase, porque en su momento ocurrirá. Dios es que no quiere humillarnos. Dios quiere que seamos humildes. Pero en muchas ocasiones el único camino a la humildad es la humillación. Dios nos da tiempo. Dios es paciente. Pero en su tiempo, Dios puede y lo hará humillarnos y humillará el orgullo humano. El mundo interpreta la paciencia de Dios incluso como que Dios es injusto. Aquellos que dicen por qué Dios no actúa. Pero es que Dios no solamente es justo, Él es paciente. Lo que no debemos nunca tomar esa paciencia divina e interpretarla como que nada pasará. Y por último, el cielo, además de gobernar con justicia y con paciencia, gobierna con misericordia. Dios es amor y restaura al que se humilla. Esta es la gran noticia. Nabucodonosor fue restaurado
al cabo de aquel tiempo de humillación, finalmente reconoció la soberanía divina. Así lo leemos a partir del versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios, se arrepiente y confiesa sus pecados. Dios abate a los soberbios, es verdad, pero exalta a los humildes. Y el reino le es devuelto a Nabucodonosor, señal que cuando hay la vuelta a Dios, de verdad, Dios pues exalta a aquellos que se humillan. La escalera que representa el reino de Dios es un tanto extraña. Se sube bajando y se baja subiendo. Se sube bajando y se baja subiendo. Cualquiera que se enaltece será humillado. El que sube, baja. Y añade el Señor Jesús, y el que se humilla será enaltecido. El que baja, sube. Es la escalera del reino y no tiene vuelta de hoja. Es muy significativo que el texto nos dice, en palabras del mismo Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando alzó los ojos al cielo, recuperó la salud mental. Esto no quiere decir que toda enfermedad mental sea causada por una falta de reconocimiento de la autoridad divina. A lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres de Dios que han sufrido diversos trastornos mentales y que no obstante han sido usados por el Señor en su misma debilidad. Pero sí quiere decir que cuando la persona está engreída en su propia grandeza y el orgullo gobierna en su corazón, su perspectiva de la vida, cómo lo ve su mente, está distorsionada. El orgullo nos distorsiona, no solamente nos hace bestias y menos humanos, es que distorsiona nuestra perspectiva de la vida. Nuestra psique sufre una distorsión. Dios permite el abatimiento en ocasiones para hacernos volver a Él y para hacernos volver en nosotros mismos, para sanarnos. Cuando es así, la razón nos es devuelta. La razón según Dios, el ver la vida como Dios quiere que la veamos. Porque en definitiva, no hay mayor locura que el orgullo humano. Qué importante que reconozcamos a Dios como el soberano de nuestra vida. Handel, el autor de la famosa obra El Mesías, que contiene el famoso Aleluya, al final de su obra ponía las siglas S, D, G. Soli, Deo, Gloria. Juan Sebastián Bach también en sus composiciones firmaba con S, D, G. Porque, entre otras cosas, yo creo que ellos veían el peligro de enorgullecerse de las obras magnas que habían escrito y querían dejar patente que lo que deseaban era la gloria de Dios, no la propia. En la vida, habitualmente, a veces, incluso el halago por parte de otros nos puede hacer orgullosos. Y no es que esté mal agradecer y reconocer la labor y los dones de otros. Debemos, de hecho, hacerlo. Cuando no lo hacemos es muchas veces una expresión de orgullo personal, porque parece que al reconocer
los dones y las capacidades de otros, o lo bien hecho que otro lo ha hecho, estuviéramos como poniéndole poco en alto y no queremos que nos hagan sombra. Qué feo es eso. Yo creo que en nuestra cultura, de hecho, pecamos en exceso de eso. Debemos ser agradecidos, saber reconocer en su momento la labor y el trabajo de otros, y animar y dar las gracias por el trabajo. Pero es verdad también que visto desde el lado del que lo recibe, el halago puede suponer un problema que alimente nuestro orgullo y debemos cuidarlo. John Stott, conocido escritor, me imagino muchos de vosotros lo conoceréis, decía: los halagos son como el humo del cigarro. No te hacen daño mientras no los inhales. Vamos a ir concluyendo. Creo que toda esta historia tiene preciosas e importantes lecciones para nuestra vida. Pero me gustaría, a modo de conclusión, resaltar varios aspectos, además de los ya mencionados. En primer lugar, si el cielo gobierna, Dios está en control. Dios sigue en control cuando nos vemos afectados por una enfermedad paralizante, por un trastorno mental, por una enfermedad terminal, quizás por un cónyuge abusivo, por una pérdida del empleo. Hay una canción de una autora cristiana estadounidense que se llama Twyla Pérez, y en un cántico que se hizo bien conocido en el mundo anglosajón hace ya unos años, allá por los años, yo creo, los años 80, pero me gustaba, siendo joven, y a mi esposa también, esta canción. La traducción del coro, del estribillo de la canción de Twyla Pérez dice así: Dios está en control. Esto creemos, que Dios no abandona a sus hijos. Dios está en control. Esto creemos, no nos harán tambalear. Esto sabemos, no hay poder ni igual ni más alto. Dios está en control. Dios está en control. Segunda lección, a modo de conclusión, que quisiera llamaros la atención, es el contraste tremendo que vemos entre Nabucodonosor y Daniel. Daniel y Nabucodonosor encarnan dos reinos diferentes. Daniel encarna el reino de Dios, desde la humildad y la sabiduría. Nabucodonosor encarna lo peor de los reinos de este mundo, desde el orgullo y la búsqueda de la grandeza. El proyecto de Daniel era dar testimonio del reino de Dios en medio de los reinos de este mundo. El proyecto de Nabucodonosor era edificar su propio reino, la gran Babilonia que yo edifiqué, como dice en el versículo 30. Como cristianos estamos llamados a ser testigos del reino de Dios. Y hay que vivirlo desde la humildad y la sabiduría que da su Espíritu. Ese es nuestro proyecto de vida. No estamos llamados a edificar nuestro propio reino. Daniel representa una vida que busca la gloria de Dios. Chris Wright tiene un libro escrito sobre Daniel, muy bueno si lo podéis conseguir, un comentario excelente. Y os voy a leer un párrafo, un poquito extenso, pero no tiene desperdicio lo que Chris dice al respecto. Dice así: Daniel no solo tuvo el coraje de hablar la verdad al rey, sino que estuvo también en la posición para poder hacerlo. En otras palabras, Daniel pudo hablar esta palabra de desafío y reprensión que en última instancia condujo a la conversión del rey, gracias a que pasó toda una vida de servicio fiel en la administración secular de un país extranjero. ¿Cómo nos suena algo así a nosotros que estamos acostumbrados a resultados instantáneos?
una vida entera de trabajo secular y después la oportunidad de un momento para hablar la palabra profética y desafiante a la persona clave en el momento apropiado. Daniel y sus amigos estaban en el mundo, pero no habían vendido sus almas al mundo. Es a esto a lo que Dios nos llama. En circunstancias muy diferentes a las de Daniel, en situaciones desde luego totalmente diferentes a las de Nabucodonosor, pero la vida de Daniel, el contraste con la vida de Nabucodonosor, cómo Dios lleva a este hombre, al gran emperador, a que reconozca que el cielo gobierna. Y nosotros en nuestra escala, en nuestro mundo, en nuestro contexto, tenemos también que recordar que el cielo gobierna y lo que ello implica en nuestra vida. Porque Dios es justo, porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso. Me vais a permitir finalizar esta meditación trayendo a nuestra memoria y también a nuestras palabras y corazón la oración modelo que el Señor Jesús nos enseñó. Porque ahí nos habla de pedir que el reino de Dios venga, que se siga acercando, está ya entre nosotros, en la persona, la obra del Señor Jesús y del Evangelio. Pero nuestra oración debe ser que siga viniendo, reconociendo que a Él le pertenece el reino y la gloria. Yo voy a leer esta oración en el Evangelio y podéis uniros conmigo en espíritu, en palabra también, si lo deseáis, donde estáis, pero uniéndonos a esta oración del Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Señor os bendiga. Recordemos una vez más que el cielo gobierna, que Dios tiene el control y que Él es soberano. A ese Dios es a quien adoramos nosotros. Bendito sea el Señor. Y damos gracias al Señor por Francisco, por el mensaje. Muchas gracias, hermano. Y que el Señor también os guarde y os bendiga. Y nuestras oraciones continuarán con vosotros. ¿Es así, hermano? Gracias. Amén. Gracias, Benjamín. Una alegría poder acompañaros. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Nuestro hermano Rubén nos va a despedir y recordemos que el martes y el jueves a las 7 tendremos nuestros encuentros entre semana. El martes la oración y el jueves el estudio bíblico, si el Señor lo permite. Mientras tanto, pues mantengámonos firmes, hermanos, en la fe del Señor. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por estos momentos en que el alma se puede gozar en ti. Señor, gracias por habernos permitido participar de esta reunión, Señor, por haber podido estar congregados en tu nombre. Gracias especialmente por tu palabra que hemos oído, Señor. Ayúdanos, Señor, como siempre, a estar humillados delante tuyo, Señor. A no querer ser como dioses, Señor, sino simplemente aceptar que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres todopoderoso y que tú eres el que tiene el control de todo el mundo y de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en ti y a seguir firmes en tu camino, Señor.
Te queremos dar nuevamente muchas gracias por estos momentos de felicidad, Señor. Y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Todo te lo pedimos y por todo te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.